Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Como les decíamos al inicio del programa, hoy tenemos una participación numerosa, nutrida, del equipo de participación ciudadana. El tema de la Cámara de Cuentas está en el centro de la atención informativa. Con nosotros Lizy Sánchez Padilla, a quien además le damos la bienvenida y la felicitación porque es la nueva coordinadora de participación ciudadana. Lizy, bienvenida. Gracias. También Lady Blanco, buena amiga de la casa, de participación ciudadana también, en su rol de miembro activo, activísima, Lady. Y Francisco Pancho Álvarez, quien ha sido también coordinador de participación ciudadana. Bueno, los tres han sido coordinadores. Lady también, claro. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, en principio queremos darles, además de darles la bienvenida, consultarles sobre cuál es la posición que ha tenido participación ciudadana. Yo sé que han sacado varios comunicados, notas de prensa, expresando lo que, y voy a citarlos, lo que ustedes consideran es una situación de ingobernabilidad que resulta insostenible en el seno de la Cámara de Cuentas tras las declaraciones dadas por Janel Ramírez y las últimas auditorías que han sido emanadas de ese organismo. Sí, y ahora aún más después de la comunicación de las tres miembros de la Cámara de Cuentas. Ahí claramente hay una situación que es prácticamente insalvable. Mira, nosotros, es una pena, es una lamentable situación que lacera el sentir que tiene el pueblo dominicano de un país más transparente y libre de corrupción. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas era este órgano, y ha sido este órgano en la historia de la República Dominicana, que ha contado cuentos, como le decíamos. Hemos visto ya históricamente lo que ha pasado con esta Cámara de Cuentas. Y con esta nueva conformación, pues el pueblo dominicano sintió unos niveles de tranquilidad y de esperanza de que pudiéramos contar con una Cámara de Cuentas que fuera a hacer su trabajo de fiscalizar los fondos públicos de manera transparente, ética, justa, en beneficio de todos, porque al final, cuando tenemos una Cámara de Cuentas que cuenta, pues ganamos todos. Entonces, es una pena que a pesar de ese sentir que tiene el pueblo dominicano y que tenía el pueblo dominicano, pues esta Cámara de Cuentas parecería que no entendió la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Y habría que agregar cuál es el mecanismo, el método de selección de los miembros, para evitar incurrir tal vez en los mismos errores que han llevado a estas consecuencias que estamos viendo ahora. Y lo digo porque cuando se eligió a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, todo el mundo pensó, tenemos una Cámara de Cuentas que no obedece a partidos políticos, que va a hacer un trabajo técnico, como debe hacerlo, objetivo. Y sin embargo, en la medida en que se ha venido degradando el trabajo de la Cámara de Cuentas, han comenzado a surgir temas de que este miembro obedece a este partido, aquel miembro obedece hasta entidades de sociedad civil. Nos han atribuido hasta a nosotros en Participación Ciudadana haber propuesto miembros. Aquí el tema central es, si van a cambiar estos miembros de la Cámara de Cuentas, ¿por quiénes los van a cambiar? ¿Y cómo lo van a cambiar? ¿Cuáles son los métodos que van a utilizar para asegurarse de que ninguno va a llegar allí con una agenda particular o una agenda de intereses partidarios o de otros intereses, como Nelson mencionaba en uno de sus comentarios? No importa cuál sea la representación, no puede haber miembros de Cámara de Cuentas que obedezcan a intereses ni partidarios ni particulares. Es difícil lograrlo porque el Senado tiene una representación. Ese es el gran. No sé cómo lograrlo. A propósito del debate de la confusión de la ley 1004, que evaluando los 2 años, 4 años, ustedes tienen posición al respecto de que hay que aprovechar ahora para irse a fondo en la modificación de la ley de la Cámara de Cuentas. Mira, yo creo que sí, que hay que aprovechar, porque el tema originalmente lo orientamos en Participación Ciudadana en la modificación a la ley y mejorar los mecanismos de gobernabilidad dentro de la Cámara de Cuentas. Pero ese tema de que cada 2 años haya que evaluar a una persona que es elegida por 4, ¿usted sabe qué significa eso? Que esa persona está sometida ahí a obedecer las instrucciones que le lleguen, porque de lo contrario, a los 2 años Lo pueden sacar. le puede dar una evaluación negativa, vamos a decirlo de esa manera. Eso mismo pasa con la Suprema Corte de Justicia, que de buenas a primeras se puso en la Constitución que la Suprema Corte, los miembros, son evaluados cada 7 años. Yo siempre he estado opuesto a ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque hace rehén de esos miembros, ¿de quiénes? De aquellos que tienen que evaluarlos. Y eso es muy peligroso. Pero también con el tema de generar mayores niveles de
trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque todo se concentra en el Pleno. O sea, tú tienes a un presidente de una Cámara de Cuentas y tú tienes un Pleno, pero la parte ya administrativa, ejecutiva de la Cámara de Cuentas, todas las decisiones que se emanan ahí tienen que ser autorizadas por el Pleno. Entonces eso genera también muchísimos niveles de burocracia y trabas internas. Porque lo que hemos visto, un ejemplo, en la parte ineficiente de la Cámara de Cuentas, es que tenemos actualmente los mismos empleados o los mismos personal técnico que tenía la Cámara de Cuentas anterior, ¿verdad? Y eso ya es un problema, porque tenemos una Cámara de Cuentas anterior que ha dicho, ellos mismos, miembros de ellos, que maquillaban auditoría. Pero tú tienes ese mismo personal haciendo esa misma función en la misma Cámara de Cuentas. Y el presidente de la Cámara de Cuentas no los puede mover sin la autorización del Pleno. O sea, ¿cuál es la función del presidente de la Cámara de Cuentas? Y que conste que no queremos una Cámara de Cuentas presidencialista. Tampoco. Es cuestión de lograr el equilibrio adecuado para que funcione como órgano colegiado, pero al mismo tiempo pueda avanzar en los temas burocráticos. Hoy los diputados van a iniciar un proceso que podría concluir en juicio político. Ese es como el ambiente que hay. O sea, hacer el procedimiento que comienza la Cámara de Diputados y culmina en el Senado. Parece que esa es la intención que hay hasta ahora. Pero también uno sabe que si se da un juicio político es muy probable que se vayan todos. Ahí está la experiencia del 2008, sí. Pero también hay un tema de que los congresistas quizás no tienen los mecanismos como para hacer una investigación tan exhaustiva y distribuir responsabilidades, sino que si hay un problema de gobernabilidad, lo más lógico es que se vayan todos. Eso es lo que se espera. ¿Ustedes qué piensan sobre ese proceso que parece que se va a dar así? Bueno, nosotros entendemos que ese debe ser el proceso, primero, porque primero eso tiene que ir a la Cámara de Diputados tal como está. Fueron ellos lo que nombran a la Cámara de Cuentas. Entonces el proceso tiene que seguir como manda la ley. Y el tema en todo esto, al final, va a estar en cómo van a elegir a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Sobre cuál base, sobre cuál perfil de candidato. ¿Se va a definir un perfil de candidato? Yo creo que es fundamental definir un perfil del candidato para poder elegir a las personas realmente idóneas y además técnicamente idóneas, porque ese es otro problema, que parece ser que existe. Parece ser que dentro de la Cámara de Cuentas prácticamente no hay realmente. Lo que hay son contadores, no auditores. Entonces, y lo que se requiere es una parte técnica. En el equipo técnico, porque hay que decir, en el equipo técnico, sí, que los 5 miembros de la Cámara de Cuentas actual son personas muy competentes desde el punto de vista técnico. Ellos, pero ellos no son los que hacen el trabajo. Son los técnicos de la Cámara de Cuentas. Y ahí la profesionalidad viene precisamente de ese cuerpo, claro, que tiene que hacer ese trabajo. Pero ellos fueron evaluados y la gente lo vio. Claro. O sea, fue una transmisión una evaluación en vivo. Pública. Sí, claro. y creó una gran esperanza. Al principio lo han dicho. Creó una gran esperanza. Sí. Mira, vamos a tener que hacer la brevísima pausa para resolver un problema con Lady. Que tiene. El micrófono. Eso es la seña que yo le estoy haciendo y ella no entiende. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos con más. Esta entrevista continúa con Pancho Álvarez, Lady Blanco y la señora Lizy Sánchez, de Participación Ciudadana. Continuamos con esta parte del programa. Héctor hacía la pregunta y sé que Lady quiere responder sobre ese particular, sobre el mecanismo que se está utilizando, que se buscará utilizar quizás en la Cámara de Diputados del juicio político. Sin embargo, yo tengo otras consideraciones que aprovecho para preguntarles, porque a mí me llama la atención que en la nota de prensa que emite Participación Ciudadana, ustedes establecen allí que ustedes tienen conocimiento desde hace más de un año de que hay situaciones de ingobernabilidad dentro de la Cámara de Cuentas y que tomaron la decisión de solicitar y reunirse con el Pleno y con los miembros. El resultado de esas reuniones, para que ustedes nos ayuden a entender qué es lo que ocurre, más allá de lo que uno u otro diga, quizás como un tercero. Mira, con relación a lo que el mecanismo, es importante que la gente comprenda que, y que Participación también ha dicho, que los cinco
deben ser responsables de la situación de ingobernabilidad que tiene la Cámara de Cuentas. O sea, que los 5 tienen que ir al proceso de juicio político, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que eso también afecta el trabajo que nosotros esperamos de la transparencia, porque mientras pasa ese proceso, que se conoce y se da apertura a la acusación, para que el Senado haga ya la acusación formal, en este caso del juicio político, tienen que entrar todos, los 5, tienen que ser suspendidos sus funciones. Entonces vamos a tener una Cámara de Cuentas suspendida. Y es muy difícil, y tenemos que estar claros que estamos en una contienda electoral, y en una contienda electoral donde lo que más vemos es el uso de los recursos públicos en campaña. ¿Y qué órgano tiene que fiscalizar y velar por el uso adecuado de los recursos públicos? La Cámara de Cuentas. Y no hay suplentes. Entonces, no hay suplentes. Uso de recursos públicos que ya está ocurriendo. Exacto, que ya está ocurriendo. Entonces, no hay suplentes. Entonces, tú tienes una Cámara de Cuentas que va a estar suspendida con un equipo técnico que todavía no tiene y no ha generado la confianza ciudadana de hacer un trabajo de cara a lo que espera la sociedad. Y eso entonces, es si no uno juicio político, de los ¿qué? grandes retos que tenemos actualmente con el tema de la conformación de la Cámara de Cuentas y el hecho de que tengan también suplentes. Pero si no hay juicio político, entonces, por esta situación. No, claro. La otra opción sería esperar que venza el periodo y sustituirlos, punto. O sea, esa sería la otra opción si uno no quiere embarcarse en un tema que pueda afectar los trabajos que se están haciendo, que se esperan que se hagan en temas, por ejemplo, de corrupción. Tú mencionabas que nosotros nos hemos reunido con la Cámara de Cuentas, efectivamente, pero no ahora. No, es que lo dijeron ustedes, lo hicieron público en la nota de Así prensa. mismo es, porque son reuniones que no son secretas. Hemos pedido reuniones, no ahora, hace 2 años, cuando fueron instalados en la Cámara de Cuentas, fuimos, nos presentamos, explicamos qué es participación ciudadana, cada uno de ellos, porque no lo conocíamos, excepto Mario, que lo conozco porque es abogado, residente en Santiago toda su vida, y llevamos una vida paralela profesionalmente, él en Santiago y yo en República Dominicana, hemos coincidido en Santo Domingo y hemos coincidido en varios casos profesionales. Pero bueno, nos reunimos con ellos, escuchamos los planes que tenían para hacer en la Cámara de Cuentas, los aplaudimos, los apoyamos en ese sentido. Y cuando comenzó a deteriorarse la relación entre ellos, le volvimos a pedir una reunión y allí a los 5 miembros le dijimos, ustedes se van a ser responsables de si esta Cámara de Cuentas no satisface las necesidades que espera la población que satisfaga. O sea, se lo dijimos claramente. Esas reuniones, perdón, Pancho, esas reuniones que ustedes han comentado de manera institucional y dicen, tomamos la decisión de solicitar y reunirnos con el Pleno. ¿Eso había ocurrido antes? Óyeme, con otras cámaras de cuenta, Participación Ciudadana había solicitado y se les había dado esa posibilidad, ¿o solamente ocurrió ahora? Nosotros nos hemos reunido con los presidentes de la República. Participación Ciudadana. Porque ¿cuál es la tarea que hace? No, porque una cosa es el presidente de la República, Pancho. El presidente de la República además se debe a todos nosotros también. Eso está bien, es un tema político. Pero la Cámara de Cuentas antes daba la posibilidad de reunirse. Mira, anteriores cámaras. No, la verdad que no recuerdo ninguna reunión previa. Ahora, cuando te digo que Participación Ciudadana, esa es su tarea, ir y reunirse con los funcionarios públicos y explicarles nuestra visión. Cuando te dije que no hemos reunido con el presidente de la República, no me estaba refiriendo al presidente Abinader, pero por ejemplo con el presidente Leonel Fernández, en su primer periodo, con el tema de la reforma policial, le solicitamos una reunión y él nos recibió en Palacio y allí fuimos a hablar de qué, de la reforma policial. Sí, Pancho, pero perdón, es que quiero ser taxativa con la pregunta para entender no solamente cuál es el rol de participación ciudadana, porque yo sé cuál es el rol de participación ciudadana, pero ustedes no fueron a la Cámara de Cuentas a explicar el rol de participación ciudadana. Ustedes dicen que tomaron la decisión de solicitar y reunirse con el Pleno de los miembros precisamente para evaluar qué era lo que estaba pasando dentro de la... Eso es la segunda reunión. En la primera reunión fueron 2 reuniones, en la que yo participé por lo menos. En la primera reunión fue para escuchar los planes que tenía la Cámara de Cuentas recién instalada. La segunda reunión era ya preocupado por la situación que se estaba dando al interno de la Cámara de Cuentas. Pero también es bueno que ustedes entiendan que es un rol que tiene participación ciudadana, pero que es una potestad que nos da la Constitución también. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice que la sociedad es parte del control y la fiscalización del Estado, en su artículo 245, y eso es parte de la función que hacemos, ir a preguntar como veedores sociales qué está pasando, sobre todo en un órgano que es tan importante para la misión de participación. Y en este caso particular de esta Cámara de Cuentas, justamente porque se entendía
que esta Cámara de Cuentas era una Cámara de Cuentas diferente. Era una Sí, Cámara de ustedes Cuentas tienen que su teníamos la simpatía, esperanza. ustedes tienen su simpatía en esta Cámara de Cuentas. No tienen cuota. No, Ya no se aclaró tenemos porque cuota. había una confusión y se No decía que el tenemos apellido Fernández era una cuota de ustedes. No. Nosotros nunca presentamos candidatura A ni nada. tenemos. Ustedes son a veces como y la gatica, aparte- como la gatica de María Ramos. No, y aparte, Mario, quiero que la gente esté clara. Mario forma parte del sector social de Santiago. Sí, es sociedad civil. De Pero mira, Santiago somos todos, creo que se llama. ¿verdad? déjame decir Pero algo. nunca ha sido Pancho miembro explicó de que hicieron una participación carrera en común. ciudadana, nunca hemos tenido una cercanía que no fuera que coincidencia. se le entregó el reconocimiento a la lucha contra la corrupción, que ni siquiera lo propuso participación. Recuérdense que este Pero está premio bien. lo presenta la son sociedad alianzas dominicana. tácticas el proceso. No, Ustedes ni se- alianza, ni siquiera alianza hubo. Alianza con táctica Mario. ahí, que el propósito. ¿A dónde voy? Ya se aclaró, a propósito, el Fernández ese dijo una barbaridad de la directora de Diario Libre. Ahí se me salió si tenía algo. Y la verdad que sí, eso es cierto. Fue un error completo porque Inés Jaipón merece, No, merece es una barbaridad. todo el respeto Pero está en que su esta sociedad cuenta puede y dar. él no ha desmentido eso. Pero bien, ¿dónde están las simpatías de participación ciudadana? En este pliego de 10 puntos, y uno de los informes de ustedes. En el punto 5 ustedes dicen, parte de los integrantes actuales del Pleno ha rechazado la propuesta del presidente de organizar los trabajos en 4 áreas especializadas, etcétera, etcétera. O sea, que ustedes ahí le sacan su comida aparte, como que el presidente ha impulsado iniciativas. Y segundo, algunos imputados que cuentan con enormes recursos financieros contratan firmas privadas para tratar de desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas, mientras otros que están siendo investigados intentan influir, o sea, tráfico de influencia, tratan Pero de... Nelson, entonces, tú con la experiencia que tienes, hay dos cosas. me vas a ¿Ustedes decir le sacan su comida aparte al presidente? No, No, yo tenemos- te están digo, avalando que él para impulsó la nada, iniciativa y no le han hecho para caso. nada, Mira, para nada. lo El, cier- el presidente también es responsable de la ingobernabilidad, porque a él le corresponde la principal responsabilidad Del de liderazgo. manejar el pleno como un órgano Y colegiado. parece que no, que se le ha ido de las manos. Ahora, si tú Mira, me dices, que Nelson, no ha si sabido tú me manejar. dices, Nelson, a mí que esto que está ocurriendo, los abogados de los imputados de casos de corrupción y los propios imputados de casos de corrupción están en sus casas ya en prisión domiciliaria viendo este programa, no están ahora mismo frotándose las manos diciendo eso es lo que nos conviene a nosotros que ocurra. El total descrédito de la Cámara de Cuentas para tratar de llevar ese descrédito a los expedientes acusatorios que hay en los tribunales de la República. Eso es algo que nos preocupa porque recuérdate, la gente dirá, ¿y por qué participación se preocupa de eso? Porque nosotros somos el capítulo nacional de Transparencia Internacional, que es una organización mundial con presencia en 172 países y nosotros somos la organización que representa a Transparencia Internacional. Nosotros trabajamos 2 temas básicos, corrupción y el tema electoral. Y eso lo sabe obviamente todo el país, ¿no? Ahora, lo cierto es que estamos conscientes de que desde la presidencia de la Cámara de Cuentas se han motivado acciones para hacer más efectivo el trabajo. Y la misma presidencia ha encontrado ciertos niveles de recelos a dar, como por ejemplo, esa creación que nosotros no entendíamos pertinente de que se dividieran los trabajos en 4 áreas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la corrupción pasada y la corrupción presente. Hay que presentar las auditorías de esta nueva gestión. ¿Dónde están las auditorías de esta nueva gestión? No, pero- Entonces, esa es la realidad. Tú tienes que tener una Cámara de Cuentas eficiente para los casos de corrupción pasada, pero para esto también. O sea, tú tienes que auditar y fiscalizar las cuentas de esta nueva administración. Una Cámara de Cuentas que lo que está sacando ni 7 auditorías al año. Ni 7 auditorías. Que los ministerios donde hay mayores recursos no se están auditando. Entonces tú tienes que identificar cuáles formas tú puedes hacer más fácil y más rápido y expedito el trabajo. Y que hayan más de 100 posiciones de auditores vacantes. Vacantes. Más de 100 que no se han podido poner de acuerdo para designar a esas personas No, para que el evidentemente trabajo hay una avance. situación Y de que gobernabilidad, eso prácticamente está no hay claro. auditores, que lo que hay son contables. Entonces imagínense ustedes. Entonces, Con recursos, porque tienen los recursos. Tienen Porque los eso es recursos otra para cosa. nombrar Ustedes- los auditores. Ustedes están O entendiendo. sea, ustedes coinciden con el voto disidente de Mario Fernández en el momento en que se emitió la última auditoría que fue llevada a la Cámara de Diputados. O sea, coinciden Claro. ustedes en la motivación. Y parte de la motivación de Mario Fernández es, bueno, es que no hay condiciones técnicas Sí. en estos ¿Qué? informes precisamente para demostrar nada. Bueno, bueno, es sobre lo que pasa es que es muy cierto
Ellos presentaron, creo que los dos, presidente y Mario, voto disidente al informe que se entrega sobre el presupuesto nacional. Se supone que se supone que es una fiscalización de ese presupuesto, y lo que se hizo fue un análisis, un Él dice informe. que los datos que ellos estudiaron y son los ahí datos que le no mandaron hay del gobierno. en un análisis no hay un expertise, es la fiscalización de ese presupuesto nacional que no se hizo. Entonces, por eso el voto disidente, porque nosotros leímos cuáles fueron las razones, las consideraciones, y entendemos que son justas. Y es una pena, porque repito, son 5 personas con capacidad técnica. No podemos decir que son personas que no saben lo que están haciendo. Son 5 personas que saben perfectamente lo que están haciendo. El tema es que ellos deben unir sus voluntades hacia una sola dirección. No en beneficio de ningún partido ni de ningún sector, sino de la sociedad dominicana. Eso es lo que no ha ocurrido en este momento. Y como usted decía, la selección generó muchas expectativas, muchas esperanzas. Y parecía un proceso modelo cuando uno veía un proceso modelo. ese proceso en la televisión, esas entrevistas, parecía que todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar en cuanto al criterio de selección? Mira, qué bueno que tú mencionas eso del proceso. En televisión se le hacían preguntas, todo el mundo veía maravillado. Claro. Me recuerda el año 2000, 2001, que habían 3 vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Yo era el vocero de una coalición de organizaciones de sociedad civil, donde estaba el sector empresarial, el sector social, y queríamos que esas 3 posiciones en la Suprema Corte se llenaran a través de un concurso público, con evaluaciones televisadas. Y de buenas a primeras, el presidente Hipólito Mejía dijo, aquí hay 3 posiciones. Una que la va a designar Balaguer, otra que la va a designar Jorge Subero, el presidente de la Suprema Corte en ese momento, y la tercera nosotros. O sea, y nosotros protestamos por ese tema de repartición. ¿Por qué? Porque aquí nos hemos acostumbrado a modelos de evaluación televisados que no son más que maquetas, que no obedecen. Si ya hay una decisión política de saber a quién se va a designar, ¿para qué someter a evaluación a esas otras personas? O sea, que palabras más, palabras menos, eso es bulto. Puro bulto. Y tú sabes que es importante que se tome en cuenta no solamente los criterios de que sean técnicos, de que sean en una área específica, como establece obviamente el parámetro de la Cámara de Cuentas, pero lo que hemos visto también aquí es que se tomen en cuenta también las habilidades blandas, las capacidades emocionales para asumir, como parte del perfil, para asumir los plenos y para también llegar a la presidencia del pleno, porque hemos visto que hay una ingobernabilidad, pero también mucho se debe no solamente a intereses particulares que puedan tener miembros de la Cámara, sino también a egos y a falta de capacidad emocional para dirigir y mantener el equilibrio en un pleno. Mira, hay una parte compleja de cómo escoger a posibles nuevos integrantes. Ustedes dirán, bueno, pues está la ley, pero yo me refiero a otra cosa. Vamos a hacer vista pública, vamos a abrir un proceso de sugerencia. ¿Cómo hacerlo? No estoy hablando de que no hay una ley, que yo sé el proceso. Claro. ¿Cómo hacerlo para no equivocarnos otra vez? Bueno, ahí es donde está uno de los principales problemas. Lamentablemente, tradicionalmente, en nuestro país, cuando hay que tomar decisiones de esa naturaleza, en el Congreso hay una repartición, y ese es un gran problema. Entonces, deberían ellos de ponerse de acuerdo para hacer un trabajo más técnico, si se quiere. Por eso hablaba ahorita del perfil. Es necesario crear un perfil de los candidatos y que pueda haber una participación no solamente de palabra, de vistas públicas, porque total, las vistas públicas al final ellos siguen repartiéndose las cosas, sino que de verdad se tome en cuenta las observaciones que se hacen y los perfiles que se requieren para posiciones de esa naturaleza. Y que no es que no sean miembros de partido político, es que no tengan relaciones ni compromisos con ningún grupo político que pueda influir en las decisiones. Espérate, porque ustedes y el PRM fue que se inventaron que independientes, que lleven independientes a los organismos. ¿Y tú quieres personas dependientes? ¿Tú quieres gente que no, ahí puede llevar un político cultivo. Lo decíamos con el censo.
Hay gente de experiencia, llevan gente de experiencia, no, independiente. Mira, pero No, gente de Pero experiencia. gente de experiencia, Pero por técnicos, supuesto. con la calidad ética, moral, pero que Bueno, sean claro que sí. independientes. Pero ahí está a el la problema, vez que de se los cree partidos. que los políticos no sirven y buscan independientes y miren lo que les sale. Pero No, miren, no, porque no estamos hablando no de estamos los políticos sí. partidarios. Cuando hablamos de la configuración de instituciones como esta, que vela también por el uso de los recursos públicos de los políticos también, tú tienes que tener unos niveles también de Por lo menos discrecionalidad. ahora hay si no es- probidad y seriedad. ahora hay mecanismos que se pueden utilizar y yo lo he propuesto en varias oportunidades y casi me han linchado, ¿no? Hay mecanismos que se pueden utilizar para tratar de depurar la selección. Eso pasa en las empresas privadas. Las empresas privadas tienen hasta para posiciones muy altas y de repente buscan empresas especializadas en Selección evaluar, de personal. en seleccionar el personal, en evaluación. Ustedes dirán, eso es delegar las funciones, me lo han criticado muchas veces cuando digo eso, es delegar las funciones públicas en esas empresas privadas. No, esas empresas privadas van a dar insumos que van a ser utilizados por los que toman la decisión, pero ya no va a ser una decisión basada única y exclusivamente en que este es amigo de fulano o este es una persona que va a corresponder al partido. Mira lo que acaba de pasar con esta señora de salud, del Departamento de Salud de Barahona. Ustedes quieren, nosotros hoy deberíamos no estar hablando de la Cámara de Cuentas, sino de esa barbaridad. Hablamos ayer, no te preocupes. No se quedó sin. y hoy también. De esa y hoy barbaridad. también no se quedó sin De espacio. esa barbaridad de esa señora Pancho, diciendo pero- que va a cancelar a la que no vaya. Y después, peor aún, del presidente de la región del PRM diciendo que va a defender a esa persona, ¿no? Cuando el PRM, Milagro Ortiz Bosch, debería estar ya en este momento tomando cartas en el asunto, porque Bueno, hay un ayer tema había ético. mencionado doña Milagro que ella estaba en tarima ahí. Pero en segundo- debió marcar distancia con eso. Y José Ignacio Paliza también como presidente del partido, no como Debería de ministro, sino como presidente del partido. Eso fue lo que dijo en el programa de ayer Yanet era- Sara, el ayer marco era- distancia. Entonces, sí, pero decir que deberían expulsarla del partido. Sí. Porque Por mantenerla aquí dentro del dicen que la partido... suspenden, pero sigue cobrando. Pero no obstante eso, es una violación a la ley electoral, a la nueva ley electoral, a uno de los delitos electorales, que es amenazar, amedrentar dentro de su función de poder a funcionarios públicos para materializar temas electorales. Pero hay Elemental el otro- derecho Pero al ahí trabajo. de Uno 1 tiene que a pertenecer 3 al años. partido de gobierno para trabajar. Claro. Esa es otra. De Pero 1 por a elemental. 3 Hay ese años. criterio. Y entonces ahí tenemos una Procuraduría Especializada de Delitos Electorales. Tú no tienes que esperar, tú puedes actuar de oficio. ¿Y dónde está? Bueno, se No, supone ya que eso- ya ¿Dónde está debe esa estar procuradora? Es funcionando. otra cosa. De delitos electorales. Bueno, parece que Póngale no va a nombre y ser fácil apellido. salir a camino con esto de la Cámara de Cuentas, pero debiera aprovecharse. Pero tal vez lo mejor, y esto yo no lo he escuchado mucho, Nelson, es que dadas las circunstancias que estamos entrando ya en una campaña electoral, ustedes saben cómo lo que ocurre en una campaña electoral, tal vez valdría la pena considerar la posibilidad de esperar que esta Cámara agote su periodo y sustituirlo cuando llegue el vencimiento de Pero su mientras periodo. tanto Perdón. se produciría como un vacío, por ejemplo, Sí. que... No, que ya una perdieron auditoría que salga credibilidad ahí no pública. tiene Bueno, credibilidad. pero quizás puede haber un referee que contribuya a que entre ellos se lleguen a acuerdos. No, pero además y usted- acuerdos que beneficien a la institucionalidad. ¿Ustedes por se supuesto. imaginan designar una nueva Cámara de Cuentas en plena campaña electoral? Que comiencen a Va a ser aprender. difícil. Eso yo creo Eso que es vale la la pena. repartición Va a ser de la la Cámara de vale la Cuentas. pena reflexionar sobre eso y tal vez pensar en la posibilidad de esperar que agote su periodo. Oigan, Pancho, Lizzy, Lady, yo no quiero despedir la entrevista porque, bueno, ayer una, además colega, está aquí con nosotros en algunas oportunidades en CDN, Carmen Inver emitió un artículo de opinión muy duro en cuanto a términos en contra de Participación Ciudadana, evidentemente. Y a mí me interesa saber cómo responde Participación Ciudadana ante la acusación que hace Carmen Inver de que esta organización, o sea, ustedes, estarían irrumpiendo en la Cámara de Cuentas y que eso está tipificado como usurpación de funciones en el artículo 258 del Código Penal. Porque no vale la pena quizás tratar sobre los epítetos, pero sí sobre esa parte específica que a mí Sí, me claro, interesa tener su claro. posición. Mira, yo que participé durante muchos años, más de 10 años, en el programa de Carmen Inver todos los martes, y la conozco perfectamente y sé que es una persona, esa es mi opinión personal, íntegra, que dice lo que ella cree, no porque alguien le está mandando a decir, sino porque eso es lo que ella cree. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con lo que ella está señalando, porque si se aplicara ese criterio que ella establece, todos aquí, los que estamos sentados, tendríamos
el peligro de ser sometido por usurpación de funciones, porque aquí ustedes constantemente todos los días están opinando, diciendo que este funcionario debería hacer esto, aquello, entonces ustedes están usurpando funciones públicas. No, ustedes están ejerciendo el derecho de la prensa en primer lugar, y nosotros estamos ejerciendo el derecho de la ciudadanía a opinar, y ese es un derecho sagrado que no debe ser tocado. Ahora, reiteramos, vivir en democracia implica escuchar críticas y no responder muchas veces de la misma manera, porque a veces los adjetivos calificativos, cuando se utilizan de manera desproporcionada, alejan más que unir, ni los adjetivos positivos ni los negativos. Entonces, a Carmen Inver, para mi aspecto personal, ¿no? Mi respeto para ella, mi cariño de siempre, y que siga trabajando por la democracia dominicana como nosotros lo seguiremos haciendo. Bueno, yo diría que ante la desinformación, ante las calumnias, participación, no lo digo por doña Carmen, lo digo en general, participación sigue fortaleciéndose, sigue trabajando con su mismo objetivo, un país más justo y más transparente, y nada nos va a distraer de esa misión, independientemente de lo que diga, en eso seguimos. Yo estoy en la misma tesitura de Pancho. Yo conozco a Carmen desde hace muchísimos años, nos unen lazos familiares desde hace muchos años, y realmente a mí me dio pena escuchar todos los calificativos que ella dice ahí. Eso es lo único que yo puedo decir, porque a Carmen le tengo mucho aprecio, se lo seguiré teniendo, por supuesto, a ella y a toda su familia, y la considero también una persona muy seria, muy íntegra, a veces, ¿cómo se dice?, medio cuadrada en sus planteamientos, pero eso es parte de su personalidad, y todo mi respeto para ella. Y yo aprovecho la ocasión para seguir motivando a todos los voluntarios de participación ciudadana que, sin esperar nada a cambio, que de manera desinteresada contribuyen a la misión que hacemos nosotros, porque nosotros somos parte de la vocería, pero detrás de nosotros hay un grupo de ciudadanos que de manera desinteresada contribuye diariamente a que el trabajo de participación ciudadana pueda llegar a todo el territorio nacional. Y a esos también ciudadanos que son íntegros, transparentes, trabajadores, que entienden lo que hacemos, a ellos también yo les debo mi aprecio y mi consideración, a pesar de lo que dicen. Bueno, que dicho sea de paso, en participación ciudadana, todos nosotros hacemos un trabajo voluntario. Gracias, Pancho. Igual que todas las comisiones de trabajo. Lizzy, gracias, Pancho, gracias, Lady. Gracias a por habernos ustedes. acompañado. Gracias. En esta mañana. Vámonos a la pausa comercial, venimos enseguida con el